¿cuándo es buena idea el uso del corticoide? El PRP quizá puede ayudarte a retrasar una cirugía. Cuando empieza a ponerse ecoguiado y empiezan a hacerse estudios con el PRP ecoguiado, de repente el PRP empieza a funcionar. No es ir en contra de las ondas de choque, ni mucho menos, y creo que tienen su utilidad. Esa mejoría le va a permitir mantener en el tiempo lo que está notando ahora. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuerpo y Metas, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con la salud, nutrición y deporte. Yo soy Mirabai Cuenca, investigadora y divulgadora, y en este podcast tengo de nuevo aquí a el invitado de estrella, que es el Dr. Felices, como ya conocéis todos, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Seguimos en la misma línea. En la misma línea que en el podcast anterior, que si no lo habéis escuchado, por favor, dadle al play porque os servirá de introducción y ha sido súper interesante. Y en este podcast nos vamos a centrar más en lo que os interesa a todos. Cuando tenéis una lesión, cómo tratarla y cómo un radiólogo intervencionista nos puede ayudar a ello, guiado por la imagen. Eso es. Intervenciones que hacéis. Y vamos una por una a profundizar en cómo se hacen, para qué sirven, sirven o no y en qué casos. Vale. Intervenciones que hacemos para tratamiento de lesión deportiva es prácticamente siempre guiado por ecografía. Vamos a utilizar la ecografía, vamos primero a localizar dónde está el problema y una vez que lo tengamos localizado, vamos a guiarnos dentro del cuerpo con la eco y una aguja y vamos a llevar la aguja al sitio donde necesitas tener un fármaco para que actúe de manera local o para que actúe pues lo más dirigido y específico posible. Dentro de esos fármacos pues tenemos lo más conocido, que son los corticoides. Estos son los de toda la vida. El antiinflamatorio de toda la vida. Tenemos el ácido hialurónico, que es esto que ahora está tan de moda. Sí, mucho más nuevos. Sí, tenemos el PRP, que es plasma rico en plaquetas, que mucha gente llama células madre, pero no es lo mismo. Y esos realmente son los tres grandes tratamientos que hay más generalizados. Luego hay ya cosas más específicas y tal, pero estos son los tres grandes que hacemos los radiólogos. Vamos a centrarnos ahí entonces. Sí. ¿Cuándo prescribirías cuál? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, las diferencias son por indicación. El corticoide, al ser un antiinflamatorio, pues lo que vas a conseguir es una reducción de la inflamación y del dolor relativamente rápida. Pero el corticoide tiene un principal efecto secundario negativo en patología osteomuscular, que es que genera degeneración, ¿no? de los tendones. ¿Y esto del por qué es? cartílago. ¿Es porque activa a la vez vías inflamatorias y a la vez vías degenerativas? Sí, porque tiene también cierta acción sobre la atrofia de la grasa. Entonces, al ser antiinflamatorio, también digamos que es que la inflamación no deja de ser una respuesta del cuerpo, entonces aplaca todo mucho. El corticoide digamos que baja mucho las revoluciones de todo. Entonces, igual que baja las revoluciones de un proceso inflamatorio, va a bajar las revoluciones de un proceso de regeneración tisular. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tiene sus inconvenientes. Entonces, ¿cuándo es buena idea el uso del corticoide? Es buena idea para parar un evento agudo que nos está limitando mucho la vida, para parar un evento subagudo crónico en el que nos pueda permitir una mejora, retomar una rehabilitación, pero no soluciona problemas. ¿Y cuánto duran sus efectos? O sea, ¿cuánto tendrías que repetir la inyección cuando vuelves a notar dolor si no haces las cosas bien? Pues si no haces las cosas bien, un efecto de un corticoide te puede durar entre 3 y 9 semanas, si tienes suerte. Pero va a estar ahí una horquilla que no se te va mucho más allá de 2 meses. Entonces, claro, si tú te pones el corticoide y te tumbas al sofá a que la vida siga exactamente igual que estaba siguiendo, vas a volver a tener dolor dentro de 2 meses. Claro. Si tienes suerte. O sea, que tú lo que recomendarías es que si usas un corticoide, por ejemplo, en un hombro, ¿no? Porque no puedes lavarte la cabeza, yo qué sé. Sí. O porque no te deja dormir, ¿no? Exacto. No te deja descansar, que también sabemos que es fundamental para la recuperación de las lesiones. Entonces tú te pondrías un corticoide y lo que recomendarías es aprovechar ese momento en el que se te reduce el dolor para hacer lo que no podías hacer con ese dolor, que es rehabilitar y fortalecer. Exacto, me parece fundamental, me parece un stack bastante interesante. Y sobre todo eso, cuando el dolor no te deja dormir, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes tener una tendinitis, pero yo las tendinitis en Aquiles que he tenido, que pueden haber sido más o menos fuertes, me impedían correr, pero no me impiden dormir.
Claro, hay que valorar pues tu actividad profesional habitual. Es decir, si tú trabajas en un laboratorio pero puedes desplazarte al trabajo y pues bueno, pues no hace falta un corticoide. Pero si eres Rafael Nadal y tienes que jugar Wimbledon y Roland Garros y además vives de eso y es tu salario, pues entonces... Y a un nivel así, pues oye, hay que individualizar siempre. Claro. Siempre en todos los tratamientos tenemos que individualizar lo máximo posible. Siempre, siempre, siempre. Y, por ejemplo, entonces, ¿cuál sería la diferencia con un PRP que sí que también vale para tendones? O sea, a mí siempre me han dicho, por ejemplo, que en mi caso no hacía falta PRP porque casi no había degeneración del tendón, pero que por supuesto a mi tendón le encantaría. Sí, el PRP, plasma rico en plaquetas, se basa en el funcionamiento de la plaqueta. La plaqueta es la célula, bueno, el fragmento de célula, porque luego digo célula sí. No es una célula, claro, pero hay que entender también que divulgamos ¿No es para la población porque general. ¿No tiene núcleo? Es un fragmento de célula, exacto. Vale, sí. O sea, sí, a ver, ya sabéis aquí, que lo hemos comentado en varios episodios, que las células son las unidades de vida más pequeñas que tenemos, ¿vale? O sea, nosotros somos un mosaico, ¿vale? Muchísimas células tenemos. Y las plaquetas... son un trozo de esas células, pero que hacen sus cosas también. Aunque sean solo un trozo, tienen su autonomía. Exacto, exacto. En este caso, la plaqueta es el fragmento de célula que cuando veíamos esta serie del cuerpo humano, ¿no? La vida es así. Pues eran las que iban así, ya había un corte, iban todas a tapar ahí, se ponían y se pegaban. Pues eso es la plaqueta, ¿no? Su función principal es aglomerarse para generar una regeneración tisular, ¿no? Parar una hemorragia o eso, aglomerarse para generar una reparación. Pero no repara solo la plaqueta per se, sino que activa toda la cascada de decirle al resto del cuerpo, oye, aquí está pasando algo. Entonces va a atraer a todas las células y todos los encargados de regenerar, de reparar, de curar. O sea, pero son mediadores inflamatorios lo que recluta, ¿o qué recluta exactamente? Sí, bueno, pues genera mediadores inflamatorios, por supuesto, pues toda la respuesta macrofágica, toda la respuesta de interleuquinas. Ahí hay una cascada inflamatoria muy potente que es buscada, porque muchos pacientes dicen, uy, pero entonces me vas a generar una inflamación. Y puede doler, el PRP puede doler en los días siguientes. Sí, pero es una inflamación un poco ahí como lo del agua de mar, ¿no? Eso que se ha dicho siempre de te está curando, si te duele... No, sí. Pero bueno, es una cosa en esa línea de ese dolor lo que está generando es una activación, una llegada de un torrente también de nutrientes, va a haber una mayor vascularización de la zona, entonces un retirado de sustancias de desecho mucho mayor, una llegada de nutrientes mucho mayor y a fin de cuentas lo que estamos haciendo es que la célula encargada de todo esto esté en el sitio que necesita. ¿Por qué es muy útil en tendones? Porque los tendones no son las estructuras mejor vascularizadas. No llega tanta sangre de manera normal, entonces para el cuerpo puede pasar desapercibido una lesión en un tendón y puede no tener una regeneración tan buena. Por ejemplo, ahora se empieza a plantear el PRP en roturas meniscales y pincharlo en el menisco. ¿Por qué? Porque los meniscos tampoco tienen una vascularización muy profusa, sobre todo en algunas de sus partes, ¿no? Y depende del menisco y tal, pero en esa zona a la que no está llegando tanta sangre, la plaqueta lo que va a hacer ya no es reparar per se, sino decirle al cuerpo, aquí están pasando cosas, aquí sí, hace una señalización y una cascada inflamatoria a esa zona. Aquí lo que me gustaría un poco matizar, teniendo en cuenta la audiencia del podcast y tal, es que estamos diciendo que no son zonas vascularizadas porque al final las células inflamatorias nosotros las tenemos almacenadas en unos sitios que no necesariamente, por supuesto, son donde nos hemos lesionado y la manera que tienen de llegar a esos sitios es a través de la sangre. Entonces, por eso, si aumentamos ahí lo que les hace llegar... Eso es. Pues entonces estaremos facilitando la resolución, a lo mejor, de esa lesión, como ha dicho el doctor Felices. Exacto. Y otra cosa que me gustaría matizar es que entonces... O sea, la inflamación es como el estrés, ¿vale? Como lo que comentamos en el primer episodio. Un poco es normal y, de hecho, es una respuesta que nosotros necesitamos iniciar para resolver cosas que nos pasan. Pero cuando es crónico y cuando es demasiado es lo que es malo. Por eso no está de más, cuando tenemos una lesión, traer un poco ahí de células inflamatorias e inducir una pequeña inflamación local para que eso se resuelva, porque eso es bueno. Lo que es malo es tener una inflamación sostenida en donde sea, en realidad. Sí. Claro, es una inflamación controlada. Claro, y luego también me viene a mí
a la cabeza que entonces hemos dicho que los corticoides son antiinflamatorios y el PRP es proinflamatorio, pero las dos cosas nos pueden ayudar a nuestros dolores de tendones. Sí, sí. El PRP lo que pasa es que tiene otro fundamento, que es conseguir generar una reparación del tejido. Entonces, así como el corticoide lo que hace es que te quita el dolor y no te soluciona el problema, el PRP quizá te genera un poquito de dolor, no tiene por qué generarlo, ¿no? Pero te puede generar un poquito de dolor con las miras puestas en solucionar el problema. De nuevo, individualizando, porque tampoco el PRP vale para todo. Y tampoco, de momento, ha demostrado evidencia en todo. Es verdad que ausencia de evidencia no significa ausencia de eficacia, sobre todo en un tratamiento tan moderno, ¿no? Pero ahora mismo, para lo que tiene una evidencia demostrada y excelente es en patología tendinosa, sobre todo supraespinoso, tendones, epicondilitis y epitrocleitis del codo, tendón de Aquiles. En rodilla no tiene evidencia firme, pero nosotros lo ponemos y funciona. Para rotulianos y así. Yo me roto el cuadricipital y ahí lo llevo. Pero cuadricipital, vale, sí, el tendón cuadricipital. Ok. Sí. Entonces, y rotuliano igual. El rotuliano lo mismo. El cuadricipital es el que se inserta por arriba de la rótula y el rotuliano es el que se inserta por debajo de la rótula, vale. ¿No? Pues en ambos funciona muy bien, en el Aquiles también, en la fascitis plantar también. Pero en el Aquiles, por ejemplo, tendrías que ver una degeneración del tendón, ¿no? Sí. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un Haglund y tienes ahí una bursitis porque se te ha inflamado la zona, pero el tendón está relativamente bien, ¿habría que ponerse una PRP? No, en ese caso, quizá para una bursitis, si te está limitando, puede ser más interesante incluso absorber el líquido de la bursa y vaciarla para que no genere presión y esos cambios inflamatorios en la grasa de Cajer. ¿Eso lo hacéis vosotros? ¿Es mínimamente invasivo o hay que abrir? Eso es mínimamente invasivo, se puede hacer mínimamente invasivo. Entonces tú puedes pinchar ahí y absorber la bursa. Puedes acompañarlo con un corticoide si es que está limitando o no, pero principalmente, bueno, Haglund, yo creo que la base del tratamiento es, como siempre, el tratamiento conservador enfocado en la rehabilitación, pero se podría hacer. Y si ves una patología ya tendinosa, pues y hay una rotura parcial del Aquiles, o hay una entesopatía, ¿no? Que es una degeneración en la zona de su inserción. Vale, ahí podemos plantearnos el PRP. Está empezando a ampliar sus usos. Y una pregunta, ¿tú harías ahí PRP antes que operar y limar el hueso? Depende también del paciente, siempre individualizando, siempre individualizando. A lo mejor en una persona que simplemente quiere controlar su dolor, pues sí. Pero si tu objetivo es un objetivo deportivo y lo que necesitas es seguir rindiendo al máximo, y también según cuando necesites los resultados, si tienes más paciencia, menos paciencia, es que depende de muchas cosas, si tienes más tiempo, menos tiempo, depende de muchas cosas, siempre habría que individualizar al máximo. El PRP como alternativa a la cirugía puede funcionar en algunos pacientes, pero siempre nunca van a ser sustitutivos el uno del otro, muchas veces van a ser complementarios. Puede ayudarte a retrasar una cirugía, que eso también es uno de los, ahora hablamos del hialurónico, ¿no? Pero una de las Claro, que a veces es interesante, porque si tú eres un paciente joven y además es el momento, por lo que sea, no te viene bien operarte, porque vives fuera, porque no te apetece estar de baja, por lo que sea, pues a lo mejor quieres aguantar un poco, un par de años y hacerte luego una cirugía. Exacto. El PRP también a nivel articular, de momento, que es lo que contaba, ¿no? Que el PRP cada vez tiene más aplicaciones. Y en patología articular empieza a mostrar buenos resultados. Nosotros lo utilizamos en cadera, en rodilla, con bastante frecuencia. ¿En cadera, por ejemplo, para qué? Para la artrosis de cadera, para los cambios degenerativos típicos de la cadera, tan frecuentes en un porcentaje de población muy alto, y es verdad que en una segunda, tercera etapa de la vida, ¿no? Pero en este tipo de personas, tanto cadera como rodilla, está funcionando muy bien en nuestra experiencia personal y empieza a mostrarlo en la evidencia científica. Hay una cosa que me gustaría aclarar del PRP, y es que la evidencia científica que ha habido respecto al PRP y que más se ha popularizado es PRP sin ecoguiar. Es decir, tratamiento de PRP sin ver con la eco dónde lo estamos poniendo. Cuando empieza a ponerse ecoguiado y empiezan a hacerse estudios con el PRP ecoguiado, de repente el PRP empieza a funcionar. Entonces ahí hay mucha gente que dice, no, pero el PRP ha tenido estudios en su contra. ¿Qué tipo de estudios? No solo hay que ver las conclusiones, no solo hay que leer el último párrafo del estudio, hay que leer qué ha pasado y pensar
qué ha podido pasar, interpretar qué ha podido pasar. Si de repente yo veo un estudio en el que, vale, el PRP no funciona, pero lo estoy poniendo literalmente así, Claro. pues... Al final sí señaliza, pero señaliza donde no es, pues Claro, mal vamos. exacto, Claro. exacto. Entonces puede funcionar, pero está claro que si lo pones en el sitio exacto, el efecto va a ser muchísimo mayor, sobre todo cuando hablamos de patología tendinosa, que estamos hablando de roturas de Micros, 3, 4 milímetros. Sí. Es decir, que me digan a mí, no, pues dale a 4, joder, ya sería suerte, ¿no? También. Exacto. Entonces, exacto. por eso puede funcionar y puede funcionar también por contigüidad. Al final, pues tampoco estamos hablando de estructuras tan grandes, pero el tema es que cuanto más preciso seas, mejor va a funcionar. Y cuanto más precisos somos utilizando esta ecografía, mejor resultado está dando la evidencia científica. ¿Y tiene efectos secundarios el PRP como los corticoides o no? Apenas. ¿Tiene alguna contraindicación en pacientes que tengan estados protrombóticos, o sea, en pacientes que tengan alterada la coagulación? Ok. De hecho, hay gente que no saca una analítica previa, pero yo creo que es importante sacar una analítica previa en la que tú midas la serología del paciente, que midas sífilis, VIH, hepatitis B, hepatitis C, como mínimo, ¿no? Para evitar que, aunque la máquina sea de un solo uso, da igual, pero cuanto más seguro estás de que el siguiente paciente no pueda contagiarse del primero, aunque ya te digo que hoy día ya son dispositivos desechables y son de un solo uso, dispositivo cerrado, es decir, sistema cerrado, que no hay probabilidad apenas de una transferencia a una enfermedad así, pero oye, ya que vas a sacar, yo saco la analítica por serología y por coagulación, por intentar ver que este paciente no tiene un estado protrombótico en el que yo le voy a poner un PRP y pueda complicarse la cosa. Claro, pueda generar un problema mayor. Entonces, creo que bien utilizada y haciendo esto tan sencillo que es sacar una analítica previa al tratamiento con PRP, efectos secundarios, el dolor de la inflamación. Sí, bueno. Pero más te duele. Exactamente, exactamente. Y luego las inyecciones con hialurónico, por ejemplo, ¿tienen uso, tienen evidencia? ¿No? Tienen uso y tienen evidencia más limitada de lo que a la industria le gustaría, pero es así, igual que el PRP, que ahora también se está utilizando para la cara, para el pelo. Sí, para el pelo lo he visto también. Sí. Y bueno, y el hialurónico, lo primero que hay que decir es que la molécula no es la misma, es hialurónico, pero no es la misma composición o la misma estructura de la que se usa para los labios. O sea, no te puedo... Vale. Que mucha gente esto es, Voy a hacerla yo la berrocal de aquí para mañana, no, pero ¿sabes? mucha gente me dice cuando le vas a pinchar la rodilla, le vas a poner, ay, no me lo pongas entero y ponme un poco en el labio. Bueno, no funciona así. No funciona. Resúmate un poquito, ¿eh? Claro. Lo primero no funciona así. También tendría yo que saber ponerlo en el labio, que no es tan sencillo. O sea, bueno, obviamente, pues. Sí, luego se ve de todo. Lleva una forma. Sí, se ve de todo, sí. Pero lleva una formación y lleva una serie de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no cualquier médico te puede andar poniendo. Sí. Pero ¿Hay alguno que sea mejor que otros? Porque he oído hablar, por ejemplo, del, no sé si se llama Hialoten o algo así, que a lo mejor es una marca o algo de Sí, son marcas, el Hialone, el Hialsorb, hay muchos. ¿Hay alguno que tú dijeras, no, es que este es mejor que otro? No, al final tú lo que tienes que ir buscando es una concentración de miligramos por mililitro. Vale. Y, ¿Cuál es, por ejemplo? Para pues que la gente... 20 miligramos por mililitro Vale. es lo que normalmente utilizamos y ahí bastante bien. O sea, es verdad que es un líquido espeso, que no es del todo fácil de inyectar y muchas veces, sobre todo en las caderas, ¿no? Cuando tocas y de repente estás en el cartílago, giras un poco el bisel y empiezas a introducir y de repente se te atranca. Sí. Estás ahí, puede ser un poquito más complejo de introducir de lo que parece. Pero bueno, para eso también estamos nosotros formados y cuanto más vas dilatando la cápsula, pues mejor. De hecho, a mí me gusta, siempre que hago una inyección intraarticular, me gusta meter un poquito de suero antes. Pero claro, es suero fisiológico y lo que hago es que despego un poquito la articulación. No es lo mismo si yo pincho y me meto en una articulación que está así, muy pegada, no tiene espacio. Claro, no tengo espacio, me va a costar meter, al paciente le va a doler más, claro. Incluso tengo riesgo de poner fuera. Entonces, ¿qué me gusta? Pinchar y lo primero que meto es un poquito de suero. Vale. Nada, 5 mililitros, ya, ¿qué te hace? Que ya se haya despegado. Vale. Entonces ya tienes esa lámina en la que sabes que la punta de la aguja no se te va a salir. Entonces tú estás ahí, ya metes el suero, cambias la jeringa, ¿no? Cambias la jeringa, enganchas a la aguja, quitas la de suero, enganchas la de hialurónico y terminas. ¿Y qué hace el hialurónico? O sea, ¿cómo funciona este? Pues el hialurónico, a ver, lo que yo le explico siempre a los pacientes es que
funciona, bueno, por un lado tiene un pequeño efecto antiinflamatorio, aunque no es su principal efecto, pero sí que tiene cierto patrón antiinflamatorio, pero sobre todo yo le explico a los pacientes que es como echarle grasa a una bisagra, a la típica puerta que chirría, Sí. y le vamos a echar esa grasa para que se mueva bien. Pues en este caso es lo mismo. Entonces, en una articulación que se ha degenerado, bueno, pues que está chirriando, realmente pues no se escucha, pero esa fricción es lo que... Porque yo a veces me oigo que digo, madre mía, estoy peor que mi abuela, ¿sabes? Pero sí. Pues esa fricción que hay entre las carillas articulares la vamos a disminuir con el hialurónico, que además es igual que pasa en los labios y tarda mucho en reabsorberse, en la articulación lo mismo, permanece ahí, permanece pues amortigua también, ¿no? Lubricando, amortiguando, hidratando esa articulación que está castigada. Igual que en el labio se queda durante esos meses, pues en una articulación pasa lo mismo. O sea, hay que repetirlas también, las de hialurónico, ¿no? ¿Cuánto suelen durar? De hecho, la evidencia más potente que hay sobre hialurónico en rodilla, hay que hacer 6 infiltraciones con un lapso de un mes, de 4 semanas. Vale. Entonces, si durante 6 meses te vas poniendo un mes, es cuando se ha demostrado que le estás quitando a la articulación esa carga de la fricción y estás permitiendo que ese hialurónico absorba las cargas de la articulación para que la articulación descanse y pueda recuperarse. Vale, o sea que ese sería el mecanismo. Y, por ejemplo, esto yo lo entiendo, pues eso, para articulaciones y así, pero ¿en un tendón sirve el hialurónico? No solemos utilizar hialurónico. ¿Es mejor PRP para...? Sí. O sea que si tú tienes una tendinopatía del Aquiles o rotuliana, es mejor PRP que hialurónico, ¿no? El hialurónico es como... El hialurónico es prácticamente de uso para dolor, de uso articular. Vale. De uso articular, y donde tiene su evidencia fuerte es en rodilla principalmente y en cadera. O sea, yo conozco gente que se ha pinchado, bueno, en cadera sé que funciona, y que se ha pinchado hialurónico en el Aquiles a lo mejor y ha notado mejoría, pero es que ahí entramos en el juego de ¿y cuántas cosas más has hecho durante el periodo en el que al final has decidido gastarte el dinero en inyecciones de hialurónico para notar esa mejoría? Porque a lo mejor también han estado descansando más, han eliminado el impacto, ha pasado tiempo, que al final el tiempo es la regresión a la media. Claro. Es que la regresión a la media es una parte del tratamiento muy importante, que incluso nosotros mismos, ¿no? Hay veces que no tienes claro un caso, pues ahí el primum non nocere es lo que tiene que... Ese es lo primero, ¿no? Lo primero que voy a hacer es no hacerte daño. Porque igual, pues yo no hago un tratamiento tan agresivo. Si yo hago un tratamiento agresivo te voy a hacer daño, y por la regresión a la media ibas a volver exactamente igual sin mi tratamiento. Entonces quizá yo tengo que hacer por eso los tratamientos deben ser escalonados. Debo hacer un tratamiento un poquito más suave, un poquito más conservador, para permitirte esa regresión a la media. Y quizá simplemente quitarte el dolor mientras tú tienes esa regresión a la media, pues puede ser una buena idea. Pero ¿para qué voy a forzar? También en este caso el corticoide no es uno. O sea, no hay un corticoide, hay una cantidad de tipos de corticoides impresionante. No es lo mismo utilizar una triamcinolona que una betametasona. ¿Y cómo elegís eso? Porque betametasona yo pensaba que era solo pues tópico, ¿no? Para cuando tienes dermatitis. Claro, pues la betametasona es uno de los que utilizamos, que es pues de los más... suaves. Sí, es de los más suaves. En cambio, una triamcinolona es moscas a cañonazos. Vale. O sea, con una triamcinolona, que además hay otra cosa más que yo hago reflexionar muchas veces a los residentes, que es que, vale, yo le pongo la triamcinolona en el hombro, pero y el paciente empieza a mejorar, pero esa mejoría luego le va a permitir mantener en el tiempo lo que está notando ahora, o es una mejoría a la que yo le estoy achacando y lo estoy haciendo un adicto a esta triamcinolona, porque eso también ocurre mucho, que es que la triamcinolona tiene, bueno, cualquier tratamiento, es verdad que tú lo pones local, pero tiene cierta absorción sistémica. Entonces, ¿por qué hablo de lo de adicto? Pues claro, el corticoide pues tiene también esa euforización, te pone buen cuerpo, te activa. Entonces, pues el paciente, cuando se va después de una inyección de corticoide, se va contento. Bien, claro. Se va bien, y tiene ahí unos días en los que bueno, pues esas hormonas corticoideas, le está generando esa actividad corticoidea, le está generando un bienestar. Entonces, también hay que tener mucho ojo con eso, ¿no? Y saber pues, en quién lo usas,
cómo lo usas y por qué lo usas. Yo creo que siempre tienes que hacerte esas preguntas, tienes que pensar, tienes que ponerte en el lugar del paciente, hablar con él. Por eso la radiología no es esa especialidad que la gente piensa que no tenéis trato. Estamos detrás de las pantallas y no tenemos trato con el paciente. Yo creo que el radiólogo ahí tiene una labor de comunicación muy importante, de entenderse con la persona a la que le estás proponiendo un tratamiento. Y muchas veces quizás no somos nosotros quien tenga que hacerte el tratamiento. Oye, mira, pues hemos valorado tu caso y me parece que lo ideal es que empieces por aquí. No te estoy diciendo que yo no te vaya a poder ayudar, te estoy diciendo, empieza por aquí y si ves que con esto no mejoras, entonces es cuando estaré encantado de ayudarte. Vale. O sea, no sino cualquiera de nuestros tratamientos. Vale, y entonces así como para resumir, yo sí que he entendido que corticoide lo utilizaría más como último recurso, a menos que estemos hablando de personas a las que, bueno, mayores o lo que sea, a las que ya una degeneración del tendón pues tampoco les vaya a afectar tanto en su día, y lo usaría sobre todo cuando te limita o bien para trabajar, o bien para dormir, o bien para actividades que sí o sí tienes que hacer en el día a día, pero no que te impida a lo mejor correr la carrera de tu pueblo el domingo. Claro, y no con la facilidad que se han venido utilizando. Sí, aunque ahora sí que noto que como que hay más... Hay más conciencia, hay mucha más conciencia. Sí. Y luego el PRP, en cambio, no tiene muchos efectos secundarios, es bastante más caro, sobre todo si vas por tu cuenta. Sí. De hecho, la Seguridad Social no lo cubre casi exacto. Nunca. Entonces, pero sí que tiene bastante evidencia, sobre todo en patologías de tendones, o sea, en casi todos, y si no tiene es posible que sea porque no se ha investigado suficiente, pero guiado por imagen tiene muchas probabilidades de éxito. Excelente. Y luego estaría el hialurónico, que es más para temas articulares. Sí. Vale. ¿Y hay alguna cosa más que...? Pues mira, vamos a dar una pequeña pincelada de las ondas de choque y la EPI, que al final las ondas de choque y la EPI lo que están en su fundamento es en generar microtraumatismos o es en generar pequeñas... lo que hablan muchos fisios es en darle una segunda oportunidad al tejido, ¿no? Al final lo que están buscando es un estado proinflamatorio, igual que el PRP, y en estos casos pues puede ser interesante para tratar también individualizando muchísimo al paciente que tratamos con este tipo de terapias, pero quiero hacer una pequeña reflexión sobre las ondas de choque en patología calcificante. Vale. La tendinopatía calcificante, sobre todo del hombro, la tendinopatía calcificante es que un tendón se calcifica o aparece un calcio en un tendón. Entonces, claro, genera fricción y genera un dolor. Y también puede pasar en el Aquiles. Puede pasar en cualquier tendón del cuerpo. En cualquier tendón del cuerpo. Entonces, en el codo, en la cadera, en la rodilla, en todos los tendones del cuerpo, aunque lo más frecuente es en el hombro, y dentro del hombro el más frecuente es el supraespinoso. Vale. Entonces, las ondas de choque en este caso, que yo sí que veo que tienen un uso en esa generación de microtraumatismos en algunos pacientes de manera individualizada, en fascitis plantar, por ejemplo, funcionan muy bien, pero en una calcificación, tratar con ondas de choque significa fragmentar la calcificación. Vale, es lo que queremos. Y de hecho, ayudamos al cuerpo a que fragmente la calcificación y se pueda reabsorber para que el cuerpo la saque del tendón. Pero hay un tratamiento alternativo que lo hacemos los radiólogos intervencionistas, que es algo que es muy moderno y se llama, bueno, muy moderno tampoco, porque no tiene tampoco no es un avance de la tecnología, sino que lleva poco tiempo utilizándose. Sí. Se llama barbotaje y es guiado por la eco, pinchamos la piedra y hacemos un movimiento en el émbolo de la jeringa, hacemos un movimiento en el que transmitimos presión y recibimos presión negativa. Entonces, esa presión negativa que estamos generando en la piedra no solo la fragmenta, sino que hace que venga parte de la piedra al interior de la jeringuilla. Entonces, siempre que sea posible, un barbotaje es un tratamiento pues, más interesante. Sí, no lo conocía. A partir que doler, ¿no? Porque si las ondas de choque duelen, esto ya debe ser la caña. La diferencia es que, claro, también ahí el fisio no te puede poner anestesia. Vale, local. Que ponéis anestesia, vale, porque si digo, buah, tela. Nosotros vale. Sí, entonces me parece que es un tratamiento poco conocido
que Desde luego, yo no no conocía. es ir en contra de las ondas de choque, ni mucho menos, y creo que tienen su utilidad, pero creo que es una opción muy interesante que muy poca gente conoce y que podemos ayudar mucho a los pacientes. Y no solo se lo digo al paciente, se lo digo también a los fisios, que ahí estamos, pues tenemos que hacer ese equipo, ¿no? Por el mayor beneficio. ¿Y el barbotaje lo haces solo una vez? Porque las ondas de choque suelen ser varias sesiones, que también depende del paciente. Se hace también, bueno, se puede quedar bien en una única sesión. Claro, De hecho, yo últimamente estoy teniendo resultados muy buenos con una única sesión, pero siempre me gusta citar al paciente, siempre cito un mes y medio, 2 meses, para revisar, para ver cómo ha evolucionado y para ver si hay que seguir haciendo un poquito de barbotaje. Rara vez son más de 3 sesiones. Vale, y eso lo aprovechas también cuando te remite el dolor, aparte de que estás quitando una de las causas del dolor, pero lo aprovechas también para fortalecer, ¿no? Por si el tendón se ha quedado ahí, Claro, por supuesto. Un poco. Vale. Por supuesto. Y, por ejemplo, esto ya sé que es llevármelo a mi terreno, pero yo sé que es una lesión bastante común en deportistas. Y al final en mi podcast, pues te lo voy a preguntar. Claro. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, para un Haglund, que es al final que tienes un pequeño piquito del hueso, a ver, entiendo que no todos los piquitos son iguales, ¿vale? Habrá gente con un Haglund descomunal que se te nota hasta por encima de la piel y gente con un pequeño pico. Sí. Entonces, en ese caso, ¿son útiles las ondas de choque o se puede hacer el barbotaje o lo mejor es, mira, opérate, límate y fuera? En mi opinión, en ese caso, ni las ondas ni el barbotaje. Vale. Porque esos no son calcificaciones, hay que diferenciar la calcificación de la osificación. Vale. Eso es una osificación. Entonces, la osificación es una continuidad del hueso con su medular, con su cortical, con toda la estructura ósea. Entonces, bueno, es mucho más interesante un tratamiento dirigido a un cambio del patrón de la marcha, a un aumento de la flexibilidad. Estiramiento de por atrás, ¿no? Exacto, exacto. Y esto yo vi que ayuda, por ejemplo, porque te libera quizá presión del tendón y hace que golpee menos con el hueso, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué te ayuda en un estiramiento en eso? El estiramiento, porque al final, bueno, también porque es ese tipo de estructuras, también hay entesocitos, que es otro tipo de osificación, Sí. Ocurren porque el tendón tira en su zona insercional y tira. Pasa que en el caso del Haglund, que es sería un espolón en la parte de arriba del calcáneo, eso puede ser anatómico de nacimiento. Y en cualquier caso, a lo que va a ayudar es, pues sí, a lo que tú dices, a que los cambios inflamatorios que hay porque eso genera cambios inflamatorios en las partes blandas adyacentes. Sí. Pues a que esas partes blandas adyacentes no estén tan compactas. Entonces también ese edema va a poder distribuirse más y mejor sin generar un pico tan localizado de dolor y va a ayudar a, también no solo es el tema de la flexibilidad, sino lo que digo, pues analizar el patrón de la marcha, ver cómo se puede modificar y ya si es muy limitante es cuando pasaría a la cirugía después de todos los escalones terapéuticos. Pero en este caso, por ejemplo, el barbotaje no tiene mucho sentido y una onda de choque que al final lo que está buscando es pues esa inflamación. Si es una inflamación ya generada per se por una estructura contra la que es complicado luchar, contra la que es complicado abordar, ¿no? Entonces busca otras soluciones más enfocadas a una descarga, una redistribución de las cargas. Creo que es mucho más interesante. ¿Y alguna de estas técnicas que hemos comentado servía, por ejemplo, para bursitis, ya sea de cadera, ya sea en Aquiles o así? ¿O la bursitis es, oye, mira, sí, lo siento? La bursitis, lo primero, que la bursitis es una acumulación de líquido entre tendones, ¿no? En las bursas, ¿no? Que son estas estructuras que suele haber entre tendones para impedir la fricción entre ellos, o entre tendón y un músculo, o entre tendón y un hueso. Entonces, lo primero que se puede hacer es sacar el líquido para disminuir la presión que está ejerciendo sobre las estructuras adyacentes, pinchas, te llevas el líquido y, por tanto, la bursa se queda vacía. Vale. Por supuesto, puedes infiltrar corticoide, puedes infiltrar PRP, que aunque no tiene tanta evidencia, también está dando buenos resultados. Y yo ahí, en lo que tengo experiencia con la bursitis, es en la bursitis subacromial del hombro, que el PRP funciona bien. Y en la trocantérica también, en la de la cadera, también funciona bastante bien. Entonces, puedes vaciar, puedes poner corticoide para evitar la inflamación, siempre teniendo en cuenta lo que estás haciendo. Puedes utilizar el PRP, ahí el hialurónico no tendría caso. Y la onda de choque, por ejemplo, en este caso, y la EPI sí que tienen sentido porque, pues sí que está buscando de alguna manera aliviar esa inflamación. aumentar, sí, resolverla.
Sí. Entonces pueden tener también su participación en este tipo de casos. Pero, como decimos siempre con la base de un tratamiento rehabilitador, de un tratamiento conservador, bien estructurado, fisioterapia, movilidad, entrenamiento de fuerza. Gestión de las cargas luego, no motivarse al volver y así. Exacto. Muy bien. Pues este ha sido un episodio cortito, pero espero que haya sido útil. De hecho, me ha parecido interesantísimo, he aprendido un montón. Muy bien. Así que muchísimas gracias, Doctor Encantado. Felices. Ya sabéis que le podéis encontrar en Instagram como @doctorfelices, todo junto, y a mí como @mirabai_cuenca. Y si os ha gustado, darle un like, suscribíos en la plataforma en la que estéis escuchando, podéis poner un comentario y, bueno, ya sabéis, compartirlo con vuestros amigos. ¿Vale? Venga, gracias. Adiós. Chao.